Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Hace un tiempo yo compartí la historia de un pastor de Oregon llamado Randy Alcorn. Ese pastor perdió su casa, tuvo que renunciar a la iglesia y tuvo que donar los ingresos de muchos de sus libros o de todos los libros porque había perdido una demanda contra una clínica abortista. Solo por hacer protestas delante de la clínica en contra de lo que, ¿verdad?, él consideraba que no estaba correcto en la comunidad, el promover aborto. Y entre él y la esposa se dedicaron a rescatar adolescentes que llevaban a esas clínicas de aborto, a veces con muchos meses ya de avanzado en gestación. La idea de renunciar a los ingresos era porque la demanda exigía que iban a cobrar de lo que él tenía, de lo que él no tenía no podían cobrar. Creo que, si mal no recuerdo, fue a prisión durante cierto corto tiempo, pero él sigue escribiendo, sigue haciendo su trabajo, porque sabemos que Dios pelea por los suyos. Y aquí hay varias preguntas que yo quiero que nos respondamos a la luz de la palabra, porque a veces nosotros tenemos ideas cuáles son los motivos por los cuales se debe practicar un aborto. ¿Es siempre pecado la práctica del aborto? ¿Por qué se ha vuelto una práctica permitida y generalizada, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino en el mundo? Una de cada 3 mujeres en Estados Unidos, la estadística dice que ha hecho un aborto antes de los 45 años. O sea, es alarmante si usted se pone a pensar. Con la abolición de lo que era esa ley que estaba en vigencia, que daba derechos en todos los estados a la práctica del aborto, Roe versus Wade, se ha desatado lo que nosotros podríamos llamar una guerra política en toda la nación, en todos los estados de la nación. Y esa guerra política se ha extendido de alguna manera al resto del mundo. Los europeos, eso es fuera de control. Sus poblaciones se están envejeciendo y no tienen población de relevo en muchos de los países europeos debido a que las prácticas de aborto son algo común. Yo recuerdo durante quizás la mitad del gobierno de Obama, habían lo que se llamaban embajadores europeos llegando aquí a Estados Unidos a recorrer ciertos estados para asegurarse que a las mujeres se les permita entrar a cualquier hospital y decir, yo quiero un aborto. ¿Por qué? Porque lo quiero, punto. ¿Verdad? Yo quiero un McDonald's, porque lo quiero un McDonald's, ¿verdad? Simplemente por eso, porque ellos tienen esas leyes en vigencia dentro de lo que es Europa. Y según ellos, el propósito es hacer que esto sea algo global, lo cual está ocurriendo. La reciente ley de aborto de la Florida, que se firmó hace un par de días atrás, prohíbe quitar la vida a los bebés. Después de 6 semanas de gestación, ya las mujeres no pueden ir a abortar un bebé. Lo cual estamos hablando, es una ley abortista de todas formas desde mi punto de vista, pero es mejor que nada, es lo que yo digo. Pero la ley tiene sus puntos importantes, y es que la ley tiene excepciones cuando se comete incesto, cuando hay violación violenta, cuando hay malformación que el bebé no va a nacer, o está en peligro la vida de la madre. Cuando antes de yo ir a la palabra y mirar esto, cada uno le van diciendo, ¿verdad?, de adolescente, yo tenía mis ideas en los casos en los que se podía permitir el aborto. Pero cuando uno va y entra a la palabra, uno se da cuenta que el pensamiento de uno tiene que estar sujeto a lo que dice la palabra de Dios, no a la filosofía o a las enseñanzas que nos han enseñado.
Hay una discusión, y este yo creo que uno de los argumentos teológicos indirectos de los abortistas es cuándo se forman las almas de las personas, durante el embarazo, antes del embarazo o en el momento de la concepción. ¿Tiene Dios un banco de almas o en realidad ha puesto una ley de procreación? Preste atención a esto, porque es muy importante entender este concepto de lo que llaman ley o de procreación, o lo que es tener un banco de almas. Es decir, Dios tiene un banco y cada vez que nace un bebé, Él decide si ponerle un alma o no ponerle un alma. La Biblia es enfática, es clara con respecto a estas cosas. Vamos a responder esas preguntas brevemente, lo más breve posible. ¿Por qué es importante un tema como este en la iglesia? Oiga el por qué. Porque 1.6 millones de abortos se practican por año en Estados Unidos. 1.6 millones de abortos se practican por año. Aunque algunos dicen que la cifra ha bajado en los últimos años, yo he notado que ya yo no veo casi adolescentes embarazadas. Yo no sé usted, pero yo casi no veo adolescentes embarazadas. Y en nuestras escuelas, que era una época cuando no había muchos abortos, no creo que sea por la educación sexual ni nada, porque ahora es un desastre lo que hay, sino es más que todo por la gran cantidad de abortos que se practican dentro de Estados Unidos, del mundo. El 92% de los abortos que se practican, 92%, es decir, 92 abortos de cada 100 son por razones sin sentido, por razones económicas, por razones sociales y por otras razones, porque bueno, que se le va a trunchar el futuro a la niña, hay que mandarla a, verdad, que ordene el McDonald's y mate el bebé. Esas son las razones por las cuales solamente 1%, que es el argumento de los abortistas, se practica por violación violenta, porque la gente puede decir que lo violaron también. Pero si usted se mete a un hotel con alguien, no lo violaron, ¿verdad que sí? Entonces, la gente puede decir, me violaron, pero hay que ver si es verdad que lo violaron. Entonces, muy importante que nosotros entendamos esto a la luz de la palabra de Dios, especialmente los que estamos criando hijos e hijas, porque no solamente las mujeres ordenan abortos. Hay un comediante norteamericano que dice que él pagó más abortos que los años que él tiene de vida. O sea, se los pagaba a las muchachas o a las novias que él engañaba. Y aprender de lo que son las pastillas para aborto que se venden hoy en día, que ustedes saben que la Corte Suprema acabó de hacer en estos días una especie de hold o de detenimiento a lo que es la ley que prohíbe la venta de estas pastillas anticonceptivas. Hubo un juez que prohibió la venta y en la Corte Suprema puso un detenimiento hasta que llegue a ellos para discutir si esto es constitucional o no. Lo que llamamos esas pastillas anticonceptivas son dos pastillas. Una de ellas es la mifepristón, creo que se dice así, que es lo que hace, es la primera pastilla que se toma para que se desprenda el embrión como tal de las paredes del útero. Y después entonces algunas mujeres no sienten nada, pero otras sí, otras tienen ciertas consecuencias, tienen sangrados y todo ese tipo de cosas. Y luego tienen que tomar una segunda pastilla que es la misoprostol. Usted me corrige, doctora, si estoy metiendo la pata aquí. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Que esa segunda pastilla contrae el útero de la mujer para que entonces bote lo que es el embrión como tal. Y son para abortar, son pastillas para abortar. No dicen anticonceptivas, son pastillas para abortar. Y muchas veces no le dan resultado a las mujeres, la toman y no abortan. Y tienen que ir entonces a hacerse un procedimiento. Y lo loco de estas pastillas es que son 95% efectivas
no son 100% efectivas, lo cual que puede también poner en peligro al 5% que la toma y no le es efectiva, a la que que Dios la puso para que dé muchos hijos al mundo. A esa no le funciona, ¿verdad? Hay otros que tienen 1, tienen 2, pero hay otros que tienen 7, 8, y gloria al Señor, ¿verdad? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 21, 22 al 24. Éxodo 21, 22 al 24. Usted también allá, doctora, corríjame si meto la pata. Sí, porque, ¿verdad? Uno maneja el dato estadístico, pero no la medicina. Muy claro. Éxodo 21, 22 al 24 dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, oiga lo que dice, sin haber, quiero oírlo, para saber que usted no está durmiéndose, sin haber, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Présteme el oído por un segundo, porque es importante mirar aquí este pasaje que hace alusión al aborto, como que está hablando de la muerte implícita, no de la madre, está hablando de la muerte del bebé. O también puede hablar de la muerte de la madre, porque la madre puede morir producto de que no se produjo un aborto. Y esto está claro en otras partes. Lo que parece indicar aquí es un aborto involuntario de la mujer, producto de un golpe, una caída o producto de una acción que no es parte del proceso natural. Si la criatura vive, el que le ocasionó el aborto tenía que pagar en este caso una multa, pero si muere, sea la mujer o la criatura, debe pagar con la pena de muerte. ¿Por qué le debe pagar con la pena de muerte? Porque delante de los ojos de Dios, el abortar una criatura constituye un delito penable, como si fuera un homicidio lo que se está haciendo. Dígalo de otra manera, usted puede decir abortó, interrumpió el embarazo, como usted lo quiera decir, pero se está asesinando una vida. Dese cuenta que la vasta mayoría de gente que está a favor del aborto ya nacieron, ¿verdad? Porque si la vida es tan mala, ¿por qué ellos no lo abortaron? ¿Verdad? Pero eso es lo que ocurre, y es muy importante que este pasaje que habla del aborto como un homicidio involuntario, se habla del castigo en los tiempos de la ley de Moisés, y se está hablando de darle muerte a alguien que hace abortar una criatura y que muere. ¿Usted sabe cuántos bebés mueren por mes en California? Yo le voy a dar la cifra y usted va a decir, no puede ser. Solamente estamos hablando, creo que del año 2012, de todos los bebés que habían muerto en California, por producto del aborto, habían muerto más bebés que en la guerra de Vietnam, que de Irak, que de Afganistán, que de Corea, juntas las guerras. O sea, ¿un país puede ser fuerte matando a sus criaturas? No lo creo. Usted sabe lo que se habla hoy en día, y hace un par de días atrás dijeron que la India dentro de poco va a superar en población a la China, o ya la superó en población. Y eso implica un grave problema para países que dependen de lo que es la superproducción, porque ellos son distribuidores del mundo. Entonces imagínense que aquí se mate la población en un país donde las industrias están muriendo porque dependen de mano de obra de la India, de China y de muchos otros países. Lo que hace fuerte una familia es tener muchos hijos. ¿Usted sabía eso? Hay que tener todos los hijos que se puedan tener. Así que hay que pedir avivamiento de muchachos acá.
Porque así crece la iglesia y crece el reino de Dios también. Pero es cierto, si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta el por qué. Y yo se lo voy a mostrar aquí por la palabra. Sí. ¿Verdad? Diferente a lo que le siembran a nuestros hijos, le dicen, no tenga hijos, cómprate un perro, cómprate un gato, múdate para California, múdate para Chicago, vete para acá, para allá. La Biblia dice que hay que llenar la aljaba de hijos. Así que porque la gente siempre te dice, no tenga muchos hijos porque después no vas a poder. Y si te salen malos 2, por lo menos hay un tercero que te va a salir bueno. ¿Verdad? Es así. Muy importante esto, mire, y es que cuando hablamos de lo que es la postura con respecto al aborto, debe tomarse en cuenta que la Biblia no es solamente un libro de religión. La Biblia es un libro que es un manual de conducta, un manual de fe, un manual de la vida, lo que nos enseña a nosotros cómo nosotros vamos a vivir una vida saludable, a vivir una vida larga sobre la tierra. Pues si yo le pregunto a usted que cuántos se quieren morir joven y levantan la mano, lo vamos a mandar a un psiquiatra. ¿Sí o no? Vamos a mandar a un psiquiatra. Porque la vasta mayoría de nosotros quiere vivir una larga vida y buena. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros promovemos la idea de que nuestras hijas estén abortando todo el tiempo, ¿van a vivir una larga vida? Yo les contaba algo que me pasó a mí. Me visitó durante varias veces un hombre a la oficina aquí y me dijo, no puedo vivir, mi conciencia me está matando por tantos abortos que yo hice a mi esposa pasar por ellos. La última vez que vino me trajo una pistola cargada, semiautomática. Me dijo, se la tengo que entregar porque anoche pasé la noche, la compré para matarme. Y haciéndole entender que Dios lo había perdonado, porque en Dios hay perdón, dice amén. Haciéndole entender que Dios lo había perdonado, que Dios era misericordioso, si se quitaba la vida, era como cometer otro homicidio también. Entonces él desistió de esa idea de quitarse la vida y por eso me trajo la pistola. Jorge es testigo de eso, porque entre Jorge y yo estuvimos involucrados en ese asunto. La Biblia es un libro que nos habla a nosotros de cómo nosotros hemos de vivir. Este pasaje en Éxodo 21 lo que hace es que considera al niño que no ha nacido como un individuo igual que otro que está nacido. Entonces es muy importante que la Biblia menciona esto y nosotros lo acabamos de ver en el primer pasaje para aquellos que se preguntan dónde están los niños que son abortados. Aquí la expresión que se utiliza es la expresión pequeñitos que no vieron la luz. Y esto lo que hace es que no le quita la calidad de ser individuos o la cualidad de ser un individuo. Lo considera como un individuo. Vamos a ver el pasaje de vuelta en Job capítulo 3, versículo 16. Ahora vamos a leerlo con ese sentido de qué me estaba hablando el pasaje. Job 3, 16. Vamos a leer hasta el versículo 19. ¿Dónde están los bebés que mueren? Dice, porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Ahora sí, présteme para que usted sepa de qué estaba hablando el vehículo, de qué estaba hablando el versículo. Los que creemos en la resurrección de los muertos, tenemos la esperanza de ver a nuestros seres queridos, de verlos después de la muerte. Es muy importante. Y los que se fueron a edad temprana, nosotros tenemos la esperanza de verlos.
Pero póngase a pensar en los que no tuvieron la oportunidad de nacer, o los bebés que nacieron en el momento en que murieron. ¿Usted cree que si duraron 9 meses en el vientre de la mamá tenían el propósito de morir y nada más? Y es muy importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús pasó por los procesos de crecimiento. En el vientre de la madre, acuérdese de ese pasaje de Juan el Bautista, de Elizabeth, cuando María la va a visitar, dice que sintió el poder del Espíritu Santo y la criatura saltó de alegría en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo en el vientre. O sea, la Biblia es bien clara que dice que el bebé no es un feto ni nada. Y apenas tenía, dice, 6 meses. Hasta hace poco. ¿Cuántos son 16 semanas? Los que entraron a la escuela de matemáticas. Son 4 meses. Hasta hace poco, en la Florida, estaban viajando de todos los estados a hacerse aborto en los condados donde todavía permitían que por 16 semanas se matara a los bebés. Me imagino que justificaban y todo ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando de matar a una criatura que ya está formada. Y hay que hablar que en el momento en que el Espíritu de Dios vino y le habló a María y le dijo, tú vas a concebir y vas a dar a luz al Redentor, en ese momento ella sube a las montañas de Judea para hablar con Elizabeth y ya tenía al Señor en el vientre. No habían pasado muchas semanas, ¿verdad que sí? Entonces, la Biblia muestra bien claro que hay procesos de desarrollo, de crecimiento, y ese proceso de crecimiento empieza desde el momento en que se concibe. Por eso la gente que es provida está de acuerdo en que se prohíbe el aborto desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. Y ni hablar de la ley de California de matar hasta los 9 meses, una ley que entró en vigencia hasta hace poco. Imagínense lo que es. Nosotros nos ha tocado estar en la sala de hospital cuando hay mamás que han perdido su bebé recién nacido y mirarlas como ellas piden que no se lo lleven, que se lo pongan allí, ¿verdad? Solo porque ellas lo desean y los demás no lo desean, hay una diferencia. No, es una criatura, es un ser humano que no tuvo la oportunidad de nacer. Yo creo que, y esto es muy importante que nosotros entendamos esto, es que Dios tiene un plan más allá de lo que nosotros no vemos. ¿Por qué permite? Creo que todo el que nace dentro del plan y de la voluntad perfecta de Dios, aunque algunos nacen dentro de lo que es en ciertas circunstancias, en voluntad permisiva. Lo perfecto es lo ideal, es lo que está bien hecho cuando hay una familia, algo formado, pero si nació, nació. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver una niña de Plant City que estaban planificando hacerle un aborto porque había quedado embarazada. Y bueno, Analia logró convencer a la madre de que no practicara el aborto y la bebé nació y varios meses después, no recuerdo cuánto tiempo tenía la bebé, me la trajo para que yo la dedicara al Señor. Entonces, y esa bebé era la alegría de la abuela, la alegría de la muchacha. El sinvergüenza no sé si apareció, pero bueno, ¿verdad? Pero el hecho es que se pudo evitar eso. Muy importante, hay una película que se llama El cielo es real, y es una película, Heaven is Real, algo así, o es for real, no me recuerdo cómo es el título de la película, pero muestran cómo un niño muere y dice que va al cielo y trae una fotografía de Jesucristo a la edad en que muere, y ahí describe personas y todo lo demás, todo eso. Hay que tomar en cuenta que esas son películas y los adultos a veces tienden a interpretarlo según las ideas que ellos tienen. Andaban con una fotografía de Jesucristo vendiéndola en librerías y todo eso es completamente incorrecto. Pero hay algo en lo que se recalca, que hay una edad de madurez. Y yo soy de los que cree que el bebé que murió de bebecito,
o los que perdieron. Yo tengo una hermanita que murió a los 3 años de edad. Nosotros le enseñamos a caminar y todo lo demás. Entonces, no creo que nos la vamos a encontrar de 3 años cuando nos encontremos con ella. Y si ese es el caso, creo entonces que en la resurrección van a llegar a una edad de madurez plena. Vamos a ver el desarrollo, el crecimiento. Pero soy más de pensar que las personas llegan a una edad de plenitud como la tuvo Jesucristo. A los 30 años empieza su ministerio y muere a los 33 años, o sea que esa edad de plenitud, de madurez, probablemente sea a los 30 años de edad. Eso es ¿verdad? La Biblia no lo dice con claridad, pero uno se puede hacer idea por lo que encuentra aquí. Hay ciertos pasajes que parecen indicar la continuación de la vida de un niño abortado. Hay ciertos pasajes. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 6, versículo 3. Interrúmpame cuando usted quiera hacer preguntas, porque yo voy a compartir un poco más, un par de minutos más, pero lo voy a dejar que usted me interrumpa. Eclesiastés 6:3 dice: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Lo dejo pensando. Un abortivo es mejor que él, porque se muestra en el pasaje anterior de Job que el abortivo está en un lugar, el niño abortado está en un lugar de reposo, de descanso. Es por eso. Hay un mandato, présteme el oído y ya no siga dándole vuelta al pasaje en la mente. Después usted medita solo. Lo que pasa es que yo leo en el contexto y traigo el pasaje en base a lo que leo en el contexto. El mandato de Dios a Adán y a Eva era que vayan y se multipliquen, ¿verdad? Que tengan hijos y que llenen la tierra y que señoreen sobre la tierra. De manera que Dios le da al hombre la capacidad para transmitir la vida, ¿verdad que sí? Si usted puede reproducir o se puede reproducir es porque usted tiene la capacidad para transmitir la vida. Ese bebé que va a nacer, al igual que Adán y Eva, al igual que nosotros, tiene la imagen de Dios en él. Esa capacidad de transmitir la vida implica pues que cuando se produce el acto de procreación, inmediatamente se produce un acto de vida, lo cual implica que no existe un banco de almas como algunos. En el momento de la concepción hay un alma que inmediatamente se pone allí. Algunos discutíamos en la clase de teología y decíamos, ¿cuándo se produce? ¿En algún momento durante la concepción o ya Dios lo tiene preparado para después? Yo creo que inmediatamente se produce un alma, sin importar en las condiciones en las que nazca. Y usted me dirá, ¿y qué pasa cuando alguien es violado? Y ¿verdad? ¿Qué hacemos con ese niño? Le voy a decir algo. Hay un James Robinson, es un pastor que aparece en televisión, que tiene un programa de Water for Life. Y James Robinson él es producto de una violación. Él es producto de una violación. Él lo ha dicho en público, pero su madre decidió tenerlo. Y hoy es un hombre que ha alcanzado a cientos y miles de niños y de familias en la India, en el África, en diferentes lugares, para llevarle la posibilidad de que tengan agua potable, de que tengan una vida más digna. Si su madre hubiese decidido no tenerlo, él no hubiese tenido el privilegio de vivir. Ahora eso es una decisión que cada individuo, cada persona debe tomar. ¿Qué hago? ¿Tengo este niño de violación? ¿Lo doy en adopción? O cometo un aborto? Yo tengo el concepto de que cuando se produce una violación violenta, la persona no está obligada a cargar con ese bebé, pero
en todo eso implica el hecho de las consecuencias que vienen. ¿Castiga eso al violador, el matar el bebé que está en el vientre? No, el violador sigue por ahí, al que hay que buscar y matarlo es al violador, ¿verdad? Eso es exagerado y no lo vamos a matar, ¿verdad? Pero si podemos lo hacemos también, ¿verdad? ¿Yeah? ¿Cómo? Unos cortaditos, se le corta un par de dedos y cosas así. ¿Yeah? Pero póngase a pensar qué pasaría. Otro ejemplo de eso, y si mal no recuerdo, es el fundador de la banda New Breed, Israel Houghton, que es súper famoso porque, ¿verdad?, trajo un montón de canciones que nosotros cantamos en la iglesia hoy en día. Hay una por ahí que es bien conocida. Sí. No recuerdo cuál es la canción. No me quiero meter en problemas. No recuerdo cuál es la canción. Pero pónganse a pensar, porque el argumento es, bueno, si es una violación, es mejor matar el bebé. Tiene que haber un concepto bien claro en la mente del cristiano cuando tomar una decisión. Decir, la vida de la madre está en peligro, le decimos, mata el bebé. Ningún padre haría eso. El padre diría, sálvelo a los dos. Y ya en el momento Dios va a decidir cuál es el que va a vivir. ¿Verdad que sí? Otros dirían, bueno, salven la madre. ¿Verdad? Eso. Todas esas decisiones se deben tomar en oración, se deben tomar en base a la Biblia. No tiene el gobierno el derecho a legislar tales cosas porque el gobierno no tiene el derecho sobre el cuerpo de las personas, de ningún individuo. Nosotros pusimos autoridades, se los vota, es para que ellos dirijan los destinos económicos, políticos de la nación, no para que se metan en el cuerpo de la gente, ni se metan tampoco en los niños, como lo que está pasando hoy en día, ni promuevan leyes abortivas. Es muy importante que nosotros observemos que el Salmo 139 menciona cómo Dios ve el proceso, los detalles de cualquier persona antes de nacer, implica que Dios tenía un diseño para esa persona. Vaya conmigo al Salmo 139, versículo 13. Es Dios que da la vida porque Él estableció el principio de procreación, sujeto a una ley de diseño creativo que compartió con el hombre, porque le dio la potestad al hombre, ¿verdad?, de multiplicarse y de transmitir ese diseño creativo por medio de lo que nosotros conocemos como el ADN. Salmo 139, 13. Perdón. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Se acuerdan ese pasaje en Jeremías capítulo 1 versículo 5 que dice, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones? El concepto es este, présteme el oído para que usted no se duerma, pues yo veo a algunos tambaleando ya, y para que usted no se duerma, el concepto es este, bíblicamente, todas las personas que están dentro del plan perfecto de Dios, Dios hizo un diseño único para ese individuo. Ahora nosotros podemos decir, ¿qué pasa con los bebés que tienen malformación? Con los bebés que son síndrome de Down. Porque hoy en día se les quiere dar la opción. Ya yo he conocido varias mamás que le dicen que termine el embarazo porque son bebés síndrome de Down. Creo que también están dentro del plan de Dios. Creo que las personas a los que Dios le encomienda la misión de tener un síndrome de Down son personas que tienen una misión grande en las manos. ¿Usted sabía eso? Aún las personas, y hoy en día, ¿qué es lo que se quiere hacer? Acabar con las personas discapacitadas, acabar con las personas que
tienen enfermedades terminales, hacerle eutanasia, acabar con los ancianos, porque hoy en día no se respeta los ancianos y y le pueden meter inyecciones para matarlo, los matan. Todas esas personas tienen un propósito, y es que las personas que tenemos 2 pies, 2 manos, que tenemos las capacidades, seamos mejores seres humanos y podamos nosotros mostrarle compasión a esas personas que están así. En el caso de los niños que son con síndrome de Down, esos niños no tienen maldad, esos niños no tienen una concepción clara del pecado y por lo tanto no serán condenados. No van a ser enjuiciados porque no tienen una conciencia de lo que están haciendo. O sea, esas personas están con un propósito divino sobre esta tierra. Solo dar amor y recibirlo. Son hermosos. Son hermosos porque ellos están dentro del plan perfecto de Dios también. Vaya a Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Ya. ¿Qué tal si hubiesen matado a la niña porque según los doctores no la iban a poder mantener, no iban a hacer bien, iban a quizás la oportunidad de tener esa única hija o aunque tuvieran otro, pero creo que cada niño tiene un propósito. Dice aquí, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no fue encubierto de ti mi cuerpo, dice. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cada detalle estaba planificado por Dios, estaba puesto, ¿verdad?, en ese diseño, en eso que se llama ADN, que contiene todo lo que representa la vida, que dice cuánto vamos a vivir, que dice el color de los ojos, de la piel, del pelo, todo ese tipo de cosas, estaba allí puesto de parte del Señor y David lo describe. Y él grita y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Me entiende? Por mostrarnos la hermosura de la vida, que es lo que se le quiere quitar. Mire el énfasis que hoy en día se da, se le quiere dar importancia a que valoremos más un animal que un niño. Usted pone los canales públicos y en los canales públicos hay un bombardeo constante. Adopta un gato, adopta un perro, pobres estos animalitos como los tienen, pero hay otro bombardeo constante gritando en las calles, en muchos países de Latinoamérica, mujeres desnudándose para que les permitan abortar y haciendo abortos simulados, una locura completa y total. A mí me enseñaron que el mejor método anticonceptivo es ponerse una aspirina en las 2 rodillas. Ese es el mejor método anticonceptivo. Usted se pone una aspirina en las 2 rodillas y que no se caiga. Eso me enseñaron a mí. Entonces, toda esa locura que nosotros estamos viendo en las calles se resolvería si en los hogares se le enseña principio cristiano a los hijos. ¿Verdad? Es así. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. No voy a entrar en detalle, yo para despertarlo. Eclesiastés 11, 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Miren, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Es que hay cosas que Dios hace en su soberanía que nosotros no entendemos. Yo tuve la oportunidad de visitar una familia en el sur de Chile, a los que le pusieron un bebé recién nacido en la puerta de la casa, porque tenía discapacidad, lo abandonaron en frente de la puerta de la casa de ellos. Ellos buscaron, indagaron, el gobierno les cedió el derecho a quedarse con el bebé.
Y ese bebé, en el momento en que yo los conocí a ellos, ese bebé tenía 22 años. Era un niño con retraso madurativo, no tenía mucha conciencia de lo que pasaba alrededor, pero era la felicidad de ese matrimonio, porque cuando los hijos crecieron, ese bebé fue la compañía de ese matrimonio. Porque Dios tiene un plan más allá de lo que nosotros no podemos entender. Los seres humanos queremos erigirnos como Dios y tomar decisión sobre la vida de otras personas. El argumento más fuerte en contra del aborto es es el mandamiento en Éxodo que dice, no matarás, no matarás. Y cuando se le quita la vida a un bebé, ¿qué se está haciendo? Matando. La imagen de Dios fue compartida con nosotros. Cuando alguien se suicida o cuando alguien comete un homicidio o mata a alguien, ¿qué está haciendo? Está atentando contra la imagen de Dios en un individuo. Cuando se comete un aborto, se está atentando contra la imagen de Dios en una persona. Sea cual fuera en las circunstancias, si la persona tiene la capacidad para nacer y vivir, hay que dejarlo vivir. Y si la persona tiene la valentía, aún después de una violación, de tener un bebé, debe también tener al bebé, si tiene la valentía, más allá de lo que la persona decida. Yo quiero que ustedes vean este pasaje, Gálatas 1, versículo 15. Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dios ha planeado qué hacer en la vida de cada individuo. ¿Desde cuándo lo llamó? Desde el vientre de su madre. Oiga, Dios ha planificado qué hacer en la vida de cada individuo. Para dejar lo que usted pregunte, moleste o haga lo que usted quiera hacer. Tengo muchas notas aquí, pero voy a leer solo un pasaje más. Es muy importante que nosotros entendamos el mandamiento de no matarás. Es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que hace fuerte, poderoso a una nación o a una familia. Y eso está descrito en el Salmo 127, versículo 3. 127, versículo 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué es lo que ha hecho que la guerra con Rusia y ¿cuál es el otro país? Ucrania. Sea dispareja el número de soldados. ¿Sí o no? El número de soldados. Lo que hace poderosa una nación es el número de individuos que tiene. Si nosotros agarramos y mandamos a abortar todo lo que podemos, ¿en qué vamos a terminar? En ser naciones flojas, naciones pobres, naciones sin fuerza de trabajo, naciones sin población. ¿Y qué van a ser? Una nación con potencial de ser dominada por otras naciones que se multiplican, que es lo que está pasando en la India. Que ellos se están multiplicando. Yo entiendo el concepto de que Dios nos mandó a procrearnos, no a llenar la tierra solo, ¿verdad? Pero nos mandó a procrearnos. Yo entiendo ese concepto. Pero es muy importante que el que puede tener hijos, lo tenga. Nuestros hijos lo están adoctrinando para que no tengan hijos.
Y nosotros tenemos que enseñarle que hay que tener hijos, porque el que llena su aljaba de ellos dice que no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Con esto cierro. Solamente en 1972, 600,000 bebés americanos murieron por el aborto. Es más de un asesinato cada minuto durante cada uno de los 525,600 minutos que tiene cada año. Más de un asesinato por minuto. Ni hablarles del artículo que me compartió un hermano de uno de nuestros países, donde él describía que trabajaba en una clínica y él era como un empleado, pero que no tenía que ver con algo médico. Cuando fue atrás, tenían, usted ve esos dumpsters que tiene Walmart ahí, lo tenían llenos de fetos de bebés que tiraban, de tanta gente que iba a abortar, porque el aborto era libre y permitido. Se habla de que en el año 1972 murieron más bebitos legalmente por medio del aborto en California que, como yo le dije, el total de todos los soldados que murieron en Vietnam, en Corea, en Hispanoamérica, en México, en la guerra de 1812 y la guerra de independencia norteamericana, todas juntas, de tantos abortos que se cometieron. De los 1.6 millones de abortos quirúrgicos, 1.6 que se practican en los Estados Unidos, solo 1% es por violación o por incesto y un 7% se atribuye a peligros de salud física o psicológica de la madre. El 92% restante se realiza por las razones que ya le dije, razones económicas, razones sociales, que te vas a trunchar, que no vas a poder hacer esto o hacer aquello o lo otro. Existe un concepto en la mente de algunos cristianos que representan intereses políticos, que no tienen su conciencia vendida a la palabra de Dios, que siempre están, no, porque lo dijo fulano, lo dijo mengano, lo dijo sutano y no lo dijo el Señor. Y el concepto es que ellos dicen que cuando se va a cometer un aborto es una decisión de los padres, es una decisión del médico o una decisión de el consejero espiritual, en este caso el pastor o el cura que tengan. Si el cura, el pastor, el padre, el médico se sale de lo que dice la palabra del Señor, como cristianos nosotros debemos rechazar esas ideas y no aceptarlas. Ahora, si usted quiere vivir como el resto del mundo vive, entonces usted, porque yo también he tenido algunos que han pasado por la iglesia, que sé que han salido embarazadas las niñas y se van de la iglesia y se desaparecen y después el bebé no apareció ni nadie apareció. ¿Qué usted cree que hicieron? Lo vendieron, ¿verdad? Es un buen pensamiento. Entonces nosotros tenemos que estar claros lo que se está discutiendo hoy en día, y le voy a insistir en esto. Hay algo que Dios puso en mi corazón, y es que donde quiera que yo vaya, llame a la jovencita y ore para que le ponga la mano en el vientre, que se pongan ellas la mano en el vientre para que tengan hijos. ¿Dice amén? Porque le están sembrando que no tengan hijos. Se lo están sembrando, lo están educando, lo están adoctrinando. Así como lo están adoctrinando a esta locura de la transición y de que, de que el género es algo fluido y toda esa diablura, así mismo los están adoctrinando. Y con ello el adoctrinamiento hacia el aborto. Nosotros, nuestra mente y nuestro corazón debe estar cautivo a la palabra de Dios para que nos vaya bien y tengamos una larga vida.